Muy buenas tardes con cada uno de ustedes, estimados participantes. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro curso gratuito de Inglés Básico A2. Una vez más, el Tecnológico les da la cordial bienvenida a esta tercera sesión de clases. Comentarte una vez más que estamos ubicados en Perú, en la región de Apurímac, provincia de Andahuaylas. Asimismo, ya llevamos más de 7 años en el mercado laboral educativo, brindando educación de calidad gratuita, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Para ello se cuenta con todo un equipo tecnológico en los cuales ustedes pueden apreciar en pantallita. Asimismo, ya se encuentran disponibles nuestros cursos para el mes de septiembre. Contamos en el área de idiomas, de ofimática, gestión administrativa, educación y salud. Informes e inscripción al 979-483-728. Tenemos cursos en convenio con la Municipalidad Provincial de Andahuaylas en el área de ofimática e inglés y quechua. Esos cursos son de duraciones completas, duran 6 semanas. Si usted desea inscribirse, puedes consultar al 991-373-227. O caso contrario, directamente en nuestras redes sociales. Nos ubicas como el Tecnológico en Facebook, en YouTube, en TikTok e Instagram, para que de esa manera también puedas inscribirte. Recuerda, por favor, cualquier pregunta, duda, consulta, no dude en escribirme de manera interna. Mi celular es el 914-7670-09. Mi personal les va a ir apoyando durante el transcurso de la semana para la ejecución del curso. El docente es el profesor Antonio Ramírez, especialista en inglés básico A2. Recuerden, estimados participantes, que la frecuencia son solamente 2 veces por semana, los días lunes y miércoles de 4 de la tarde a 5:30. Y la duración es de 2 semanitas. En cuanto al temario, ya hemos abarcado las 2 primeras sesiones. El día de hoy corresponde a la sesión 3, que es el Past Simple and Other Verbs. Y la sesión 4 estaríamos concluyendo el miércoles con Places and Directions. El examen corresponde a las 4 sesiones académicas. Las clases van a ser grabadas y remitidas mediante su comunidad de WhatsApp. Asimismo, su material ya lo pueden ubicar en la comunidad de WhatsApp, ya lo pueden descargar y visualizar, que es lo que estaríamos abarcando el día de hoy. El examen final es este miércoles, después de concluir con nuestra cuarta y última sesión académica. Para que te puedes certificarte, es importante, estimados participantes, que usted apruebe su examen con una calificación mayor o igual a 14. El curso comprende como 20 horas académicas, el costo de certificados de 40 soles, cuenta con un código QR y un código único de registro. Asimismo, estamos respaldados y avalados por la Cámara Nacional de Comercio del Perú. Sale con mención en inglés, nivel básico A2. ¿Sí? A2. Si tienen dudas, preguntas o consultas, lo pueden dejar por la bandejita de mensajes para poderlos ayudar. Asimismo, dentro de nuestros convenios de cooperación, tenemos el convenio con las diferentes entidades, los cuales pueden apreciar en pantallita. Saludos cordiales a la Municipalidad Distrital de Turpo, a la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, y hace poquito se ha firmado convenio con 2 nuevas entidades, el cual ha sido el Instituto Nacional Penitenciario de Arequipa y el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Santa María Magdalena de Lima. Estas son las 2 nuevas entidades, los cuales se han sumado a nuestro convenio. Bien. Para dar inicio vamos a realizar una pequeña oración. ¿Me acompañan todos, por favor? El texto bíblico está tomado de Josué, capítulo 1, versículo 9. Yo te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Vamos a orar, estimados participantes. Vamos a inclinar nuestro rostro y cerrar nuestros ojitos. Gracias, Padre, por un nuevo día, por darnos la oportunidad de conectarnos a estas horas de la tarde. Te pido por cada uno de nosotros para que nos puedas perdonar cada pecado cometido hasta el día de hoy. Asimismo, escucha nuestras peticiones, nuestras intenciones, nuestros anhelos que tengamos en el fondo de nuestros corazones. Te pido que sean cumplidas en su debido momento. También, Padre, te pido por nuestro docente para que lo puedas guiar en todo momento. Te lo pedimos todo en el nombre de tu maravilloso Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Amén con cada uno de ustedes, estimados participantes, ¿sí? Amén. Amén, estimados participantes. Felicitar a cada uno de ustedes por su puntualidad. Nuestro docente también ya está en salita. Uy. Y en breve le doy el pase. Cualquier duda o consulta, no duden por favor en dejarlo por la bandeja de mensajes. Adelante, por favor, estimado docente, ya puedes activar el audio y compartir pantalla. Listo, gracias. Hello, class. Good afternoon. Ahora un momentito. Vamos a... Segundito, por favor. Estoy preocupado. Parece que no ha guardado. A ver, un ratito.
How are you, class? Hello. A ver, a moment, please. Vamos a iniciar. A ver, vamos a ver. Creo que alguien, ¿cuál es su consejo? Creo que han levantado manito. Vamos a esperar rapidito. Vamos a cerrar también el WhatsApp. Ahí está, no sé, nuestro Dons. Ok. Oh, oh my God. Ya, a ver. Vamos a retroceder esto. Ya está. Creo que ya estamos. Sí, ahora sí. Listo. Ya, muy bien. Vamos a irnos al primerito. Ah, está. Listo. Ahora sí. Ya. Listo. Ready to start. Listo para iniciar. Hello, class. Good afternoon. Espero que se estén uniendo los demás. Vamos a continuar rapidito con nuestra clasecita hermosa de inglés. ¿Ya? Listo, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a practicar ahorita. Voy a activar sus micrófonos para que puedan participar. Listo, ahora sí. ¿Ya? Listo. Para ver también sus mensajitos. Good afternoon, estimada Silena. Hello, Jacqueline. Carla, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Ahora sí. ¿Ya? Voy a compartir rápido mi pantallita. No sé si se logra ver. A ver, unos segunditos. A ver, por aquí me sale error. No sé por qué está pasándome esto. Quitar. Ya está. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Creo que todo ya está. A ver, probemos. Sí, está perfecto. Listo, ahora sí, voy a compartir mi pantallita, por favor, y me avisan, ¿ya? Listo. Ahí estamos. Por favor, me confirman si se logra ver. ¿Ya? Esperemos que sí. Ya sí se logra ver, ¿no? Sí se logra ver. Ya está. Muy bien, estimado Tilly. Ahora sí, vamos a compartir, enviar mensajitos, enviar reacciones, activar micrófono. Ya está. Creo que ya está todo. Eso es todo nomás, ¿no? Listo, compartir pantallita. Bueno, eso no por el momento. Listo, ahora sí. ¿Ya? Ahí estamos. Espero que se logre ver, estimados, estimadas. ¿Sí? Muy bien. En la clasecita, bienvenidos nuevamente. ¿Sí? Welcome another class English Basic A2. Bienvenidos a otra clase de inglés básico A2. Session number 3. ¿Ya? Sesión número 3. Muy bien. Vamos a hablar ahora sobre past simple with the other verbs, ¿no? Vamos a hablar del pasado simple con otros verbos. Profesor, no entiendo, teacher, por favor, ¿no? Cuando nosotros, ¿cómo nosotros entendemos en español? Algo simple, decir algo en pasado simple en español es sencillito. Nuestro cerebro actúa rápido. Por ejemplo, yo jugué, ¿no? Él me golpeó, ¿no? Camila viajó, ¿sí? Eso es el simple, el pasado simple en español es así. Yo jugué, yo golpeé, yo caminé en pasado, ¿no? Y en el pasado simple con el verbo to be, yo estaba caminando. Yo estaba viajando, yo estuve en el parque. Ese es el pasado con el verbo to be en español, para que entiendas, ¿no? Yo estaba feliz, él estuvo triste. Eso es el pasado simple con el verbo to be en español. En inglés ya hemos visto, ¿no? Que es was y es were, ¿no? Hemos visto esas dos cositas, ¿verdad? Entonces, vamos a irnos rapidito al PPT. A ver, vamos a ver aquí. Vamos a barrar a la tercera. ¿Sí? Vamos a hablar el día de hoy con past simple, with the other verbs. ¿Sí? Yo les digo así, ¿por qué? Porque son otros verbos. Generalmente la conjugación del pasado simple, ¿ya? Siempre son con otros verbos. Profesorcito, teacher, yo en Google quiero aprender sobre, por ejemplo, el presente simple. Cuando tú pones el presente simple, ahí te va a salir en la pantallita, el Google te va a decir presente simple. I am a doctor. Ya está, ese es el presente simple. Pero tú ya sabes que esto es del verbo to be, ¿no? Por ejemplo, el presente simple, por ejemplo, puedes decir I play. Y tú ya sabes que es other verbs, ¿no? Otros verbos. ¿Por qué? Porque play es un verbo exquisito del presente simple, pero estos dos refieren el presente simple o simple present. También nos falta el have, claro que sí. I have, por ejemplo, I have a cat. Yo tengo un gato, ¿no? I have a cat.
¿Sí? Aquí, estas tres palabritas es el presente. El verbo ser y estar. Yo soy estudiante, yo soy doctor en el presente. Con otros verbos también usamos el presente simple, que es yo juego, yo salto, yo corro, yo atiendo, ¿no? También utilizamos con el verbo tener, el have, ¿no? I have, yo tengo un gato, yo tengo un perro, yo tengo tareas, yo tengo mi diccionario, ¿no? Entonces, yo tengo, te habla también del presente. ¿Sí? Generalmente, ya les había explicado, el verbo to be, que es am, is, are, conjugado, hemos practicado, el verbo play, que hemos visto en la sesioncita de inglés básico A1, ¿sí? With the outer verbs, the present simple. Entonces, ahí también hemos visto las reglitas que existen, ¿no? Y el I have, también lo vamos a ver ya en la próxima clasecita y vamos a enfocarnos en el I have. Les voy a dar una introducción al I have, ¿sí? Pero igual, nuevamente les hago la invitación, ¿ya? Siempre, ya, compartan el cursito, así, y también ingresen a las clasecitas de los demás docentes, ¿sí? Muy bien, para reforzar más conocimiento, ¿sale? Muy bien, entonces, esto es el presente, pero en pasado, ¿cómo sería? ¿No? Sería had, acá sería, por ejemplo, did, ¿no? Y acá sería, por ejemplo, was y were, lo que hemos visto en la clase anterior, ¿no? Pero eso, para eso estamos aprendiendo aquí, ¿sí? El futuro es lo más simple que existe en el tiempo verbal, el futuro, ¿sí? El pasado es un poquito más complejo que el difícil, ¿ya? Pero todas son relevantes en el aprendizaje inglés, ¿ya? Muy bien. Mira, en la clasecita anterior, vamos a retroceder rapidito, ¿sí? Nosotros habíamos hablado de past simple with to be. Ojo que es el verbo to be. En interrogativa, tú ya sabes la reglita que tendríamos que siempre va al inicio el was o el were, ¿sí? Was I, were we, ¿sí? Entonces, esto. Les dije que íbamos a aprender a practicar en una práctica aquí, ¿ya? Para recordar y reforzar este conocimiento. Levanten la manito aquellas personitas, no se preocupen si se equivocan, ¿ya? Muchos tienen miedo, no tengas miedo a hablar, no tengas miedo y tampoco tengas miedo a fallar, ¿ya? Este es parte del inglés. Los niños se confunden, pero igual no les interesa si pronuncien mal, ¿no? Salvo que ya les estén molestando, un poquito bromeando en casa, cuando no pronuncian bien la R, ¿no? La doble R, en vez de decir ferrocarril, dicen ferrocarril, algo así, ¿no? Pero eso ya es diferente, pero no les importa, no les interesa, así poquito a poquito aprendemos, ¿ya? Van a levantar su manito, vamos a irnos a la practiquita, ¿ok? Listo, ¿sí? Esto ya habíamos hecho, ¿verdad? Esto ya habíamos hecho rapidito, les dije que era tareita, lo vamos a hacer rapidito si gustan, ¿ya? Pero vamos a hacer, ok, ¿sí? Vamos a hacer, por ejemplo, para they era they were, ¿sí? ¿Te acuerdas? Claro que sí. ¿Sí? A ver, el microfonito siempre cuidadito, ¿ya? Yo les voy a avisar, ¿ya? They were at the museum yesterday, ¿sí? Estuvieron, o sea, ellos estuvieron en el museo ayer, ¿no? O ayer en el museo, puedes traducir como gustes. Esta palabrita, ¿sí? Mira, esta palabrita que es yesterday, ¿sí? Siempre cuando hablamos del pasado o hacemos oracioncitas en pasado, siempre tenemos que apoyarnos con el tiempo para dar más énfasis a la palabra, porque hay algunas ocasiones que cuando hacemos una oración no se sabe si es pasado o si es presente, ¿no? ¿Por qué? Porque en el pasado y en el presente se escriben igual. Muy raro, ¿no? Hay verbos que se escriben tanto en pasado y en presente iguales, pero ¿dónde le va a dar la diferencia y el contexto? A veces nos apoyamos del tiempo. Ayer, en la mañana, anteayer, la semana pasada, yesterday, ¿no? Last week, ¿no? Last day, el día anterior o el día de ayer. Entonces, siempre nos apoyamos del tiempo, ¿sí? Puede ir al inicio de la oración, puede ir en el medio incluso y también puede ir en el final, ¿no? Al inicio o al final puede ir, porque podemos decir, ayer estuvieron en el museo, está muy bien, ayer estuvieron en el museo, tiene sentido, se entiende en español, pero si digo, ayer ellos estuvieron en el museo, se entiende, pero si digo, ellos estuvieron en el museo ayer, también se entiende. Entonces el ayer puede ir al inicio o al final de la oración, no interesa. Si va al inicio, va una coma, ¿ya? Si va al final, en algunas ocasiones no es necesario. Listo. ¿Qué más? De la pregunta 2, teacher. A ver, de la preguntita 2, por ejemplo, dice it,
¿sí? Esta palabrita son para las cositas y animales. Por lo tanto, aquí lo que le va a pertenecer, profesor, es was, ¿no? Was. Ahora vamos a borrar nuevamente, más arribita. Ahora sí, ¿no? Con mayúscula. Ya está. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Está al inicio, profesor? Sí. ¿Por qué? Porque también tengo un simbolito de pregunta. ¿Ya? Tengo un simbolito de pregunta y ese simbolito me indica que estoy preguntando algo. Por eso siempre va a ir al inicio, ¿verdad? Entonces decimos, ¿was it a good movie? ¿Sí? Ahorita van a responder, no se preocupen, ¿sí? ¿Qué estoy diciendo aquí? ¿Eso fue una buena película? Eso, generalmente en el inglés a veces no se traduce el sujeto, pero sí o sí debe haber escrito, ¿no? Por ejemplo, ellos jugaron fútbol, ¿no? Y cuando tú ya es algo enfatizado, cuando tú, digamos, estás hablando, bueno, esta es una tercera persona en español, imagina que tú estás hablando con Carlos y Raúl y le preguntas, José y María, jugaron fútbol ayer, ¿no? Jugaron fútbol. Ya no dices ellos jugaron ayer, no dices eso, sino de frente dices jugaron ayer, ¿no? Pero sin embargo, en la escritura, en inglés, en español también no tiene sentido porque tendríamos que hablar de personajes en el texto, ¿no? Pero en este caso, igual, ¿no? Igual que en el español. Aquí en la pronunciación en un lenguaje, en una comunicación real, a veces no se traduce los sujetos, ¿sí? Entonces, si no traduzco el sujeto, acá dice ellos, pero sí o sí tiene que ir escrito. Ojo, ¿ya? They were at the museum yesterday. ¿Cómo traduciría? Ellos, ¿no? Ellos estuvieron en el museo ayer, pero sin el sujeto diría estuvieron en el museo ayer, nada más, ¿no? La pronunciación correcta es they were at the museum yesterday. Pero ¿cómo tú la entenderías en español? ¿Cómo sería en español? ¿No? Sería jugaron, ¿no? ¿Cómo sería? Estuvieron en el museo ayer, ¿no? Ahí está, ¿no? Estuvieron en el museo ayer. Ya, es un tip, pero como estamos todavía en básico, todavía hay que traducir los sujetos, no te preocupes, ¿ya? No te preocupes, no pasa nada, ¿sí? Ahí está mi perrito, también se está moviendo sus orejitas para ver si entiendes, ¿eh? Ya, entonces, ¿qué más tenemos aquí? Rapidito tenemos aquí, we, were. Fácil. Para la 4, como es, ¿no? Tercerita persona, decimos was. También, ¿no? Vamos a corregir esto. A ver, a ver, a ver. Más arriba. A ver, vamos a ponerlo más arribita. Esperemos que sí. Ya está. Espero que se vea, ¿ya? Si no, acá arribita, ¿ya? Vamos a borrar esto. A ver, permítame. Ya está. No hay problemita. Sí, la 4, was she? Was she your friend in high school? ¿No? High school, elementary school, primary school, ¿no? Sabemos que es primaria, secundaria y inicial, ¿no? El high school es secundaria, ¿no? Entonces, was she your friend in high school? ¿Qué estoy diciendo aquí? Aquí, traduciendo con el sujeto, diríamos, ella era tu amiga en la secundaria, ella era tu amiga en la secundaria, ¿sí? A pesar que el was está al inicio, por regla, pero siempre tenemos que aportar el sujeto. Ella, y recién va a ir a esta traducción y recién va a completar desde el your hacia adelante. ¿Sí? Así es en el inglés. Un poquito confusito, pero siempre es así. A ver, ¿hay alguna consultita o duda? A ver, creo que han comentado, o su manito creo. Ya, ahorita van a participar, no se preocupen, ¿ok? Si no, estamos repasando lo de la clase anterior rapidito. La 5, ¿sí? La 5. The weather, nice last week, ¿no? Last week. Weekend. Ay, yo me estoy confundiendo ya. Es que estaba viendo sus mensajitos por ahí si alguien levantó la mano. Ya, entonces, ahora sí, ¿sí? The weather, nice last weekend. ¿Qué estoy diciendo aquí? A ver, the weather, ya, es una cosa, refiere a algo, ¿no? Refiere a algo. ¿No? Pero dicen wither. Wither tiene algo que ver como si fuera algo de tiempo, ¿sí? Entonces podría decir el tiempo, ¿no? Hizo un buen tiempo, en este caso el tiempo, más nice es buen tiempo, ¿no? Pero si quiero decir en pasado, ¿cómo sería? ¿No? Entonces diría the weather, ¿sí? Was. ¿Por qué? Porque es tercera persona, está en singular. Siempre cuando es algo singular una cosa, la vista lo va a identificar, ¿no? Si fuera plural, hubiera una S o sería irregular, pero en este caso no. ¿Sí? Entonces, the weather was nice last weekend.
Estoy diciendo, el fin de semana pasado hizo buen tiempo. O también podría ser, hizo buen tiempo, ¿no? El fin de semana pasado. ¿Sí? También podríamos decirlo así. No hay ningún problemita, ¿no? La 6, rapidito, como es you, ya sabes, ¿no? You va a ir con were, ¿no? Were you in the park this morning? Fácil, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? ¿Estaba usted o estabas tú en el parque esta mañana? ¿No? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Listo. Luego tenemos la 7, el I va a ir con el was, no lo olvides, ¿sí? I was ready for the test. ¿Qué estoy diciendo aquí? Estaba listo para el examen o la prueba, ¿no? I was ready for the test. Estaba listo para el examen. Yo estaba listo para el examen. La pregunta 8, ¿qué nos dice? The question number 8, ¿no? Nos dice, no hay nada. Entonces, cuando no hay nada al inicio, quiere decir que es pregunta, ¿no? The concert enjoyable. Entonces, ¿cómo diría aquí? The concert vendría a ser el it. Por lo tanto, el it corresponde al was, ¿no? Was the concert enjoyable? ¿Qué estoy diciendo aquí? Estuvo, ¿no? Podríamos decir estuvo o podríamos decir también fue, ¿no? Fue. ¿Estuvo el concierto agradable o fue el concierto agradable? Las dos valen, no hay ningún problemita, muy bien ahí. ¿Sí? Entonces, podríamos decir eso, ¿no? Entonces, ¿fue el concierto agradable? Interesante, ¿no? ¿Fue el concierto agradable o fue agradable el concierto? También podríamos interpretar su traducción de esta forma. ¿Sí? La 9, profesor, es fácil, como es tercera persona, le corresponde was, ¿sí? She was in Paris last summer, ¿sí? Ella estuvo en París el verano pasado, algo sencillito y facilito, ¿verdad? Claro, Paris last summer, ¿no? Listo, entonces es algo muy facilito, ¿right? Ok, the question number 10, a ver, vamos a corregir, nos dice we, profe, como no hay nada al inicio, entonces debería ser pregunta, ¿no? Were we, ¿ya? Were we early for the flight? ¿Ya? ¿Qué estoy diciendo aquí? Nosotros, porque we refiere a nosotros, llegamos temprano para el vuelo o para el viaje, también podría ser, ¿no? Refiriéndose a un vuelo, en contexto refiriéndose a un vuelo, ¿no? Entonces, were we early for the flight? Nosotros llegamos temprano para el vuelo, para el viaje. Interesante, ¿no? Siempre, por eso es que generalmente los americanos, si te has dado cuenta, el we, cuando es pregunta, no en perdón, sorry, cuando es siempre preguntita, como aquí, ¿ya? Como aquí hay sujetos cuando es preguntita, por eso es que siempre a veces ignoran, ¿no? Lo que les acabo de decir en una traducción, a veces no traducen el sujeto, sino de frente, pero el sujeto es necesario para referenciar a quién nos estamos refiriendo. El they es un grupo de ellos o ellas. El we me incluye, es nosotros, pero de frente ya no digo nosotros algo, ¿no? Nosotros estuvimos o estábamos, sino de frente. Estábamos sorprendidos por las noticias, ¿no? En este caso de acá arribita, ¿sí? Acá abajo también, ¿no? Por eso es que un poquito raro la traducción cuando es pregunta, ¿sí? Cuando es pregunta y utilizar un sujeto en ese contexto, ¿no? Decir, por ejemplo, estábamos nosotros, ¿sí? Estábamos nosotros o nosotros llegamos, en este caso, ¿no? Temprano para el vuelito. ¿Sí? Algo muy sencillito. Espero sí, que compartas tus preguntitas aquí, por eso estoy resolviéndolas, para que compartas si tú has resuelto. Si en caso no, no te preocupes, estamos aquí, ¿ya? Muy bien, ahí Marta, Jacqueline, ahí está excelente, Hilda, ¿ya? Estoy viendo también sus mensajitos. Excelente. Recuerda que esto ya les había dejado de tareita esto, ¿verdad? Esto les había dejado de tareita, ¿sí? Entonces ya es necesario que repases. Muy bien, ahora sí, vamos a continuar entonces. Vamos a borrar todito para que corrobores. Listo, ahora sí. Ahí está mi perrito. Ups, oh my God, ahora sí. Ahí está mi perrito, ¿sí? Esta era parte de tu practiquita. Vamos a jugar rápido. Ahora sí, levanten su manito rápido las personas que quieran participar. ¿Qué vamos a hacer aquí, profesor? Simplemente, teacher, vamos a construir una oración en pasado, ¿no? Por ejemplo, algo que tú haces. Imagina que vas a nombrar 3 cosas. No importa el orden, ¿ya? No importa el orden. ¿Cómo, profesor, el orden? No sé, esto puede ser el 1. Primero me duermo, luego después hago ejercicio, voy a bailar y después me pongo a leer o estudiar, ¿no? Pero en pasado, ¿ya? ¿No? Entonces vamos a hacerlo en pasado. Lo estoy diciendo en presente para que tenga sentido, ¿sí? O puede ser al revés, ¿no? Puede ser al revés, claro que sí. Primero estudio, luego me voy un rato al gimnasio y de ahí al final me pongo a dormir, ¿no? Esto como el 3 y esta es la 2. Ups, me equivoqué ahí. ¿Ya? Listo. Por ejemplo, yo voy a hacer un ejemplito rápido, ¿sale?
Yo voy a hacer un ejemplito rápido, ¿sí? Muy bien. Fíjate aquí, voy a reducir esto, ¿sí? Muy bien, presten atención, vamos a escoger. Por ejemplo, digo aquí el tiempo, at refiere al tiempo, ¿no? Por ejemplo, voy a decir 0200, at 2, se va a pronunciar así, at 2, ¿ya? Y luego, ¿qué más? A las 2, acá estoy diciendo, a las 2, se sabe que es madrugada, ¿ya? O si quieres utilizar el acrónimo PM o AM, también lo puedes hacer. At 2 p.m., ¿ya? Estás diciendo a las 2 de la tarde, I was, tú ya sabes que I was significa yo estuve, yo estaba, ¿no? Del verbo to be, o yo fui. En este caso, yo estuve, podríamos decir, o yo estaba, ¿no? Por ejemplo, voy a escoger esta de aquí, ¿ok? Voy a escoger esta de aquí. Ups, voy a escoger esta de aquí, ¿sale? Y aquí voy a decir simplemente I was, y aquí voy a poner sleep, ¿sí? Yo estaba, en este caso, si pongo solamente el verbo slept, ¿no? Simplemente, aquí no hemos visto esto, no hemos visto esto, pero cuando se habla del pasado, tendríamos que utilizar también el gerundio. Por ejemplo, si digo, por ejemplo, dormir, para que utilicemos lo que es el pasado con el verbo to be, tendríamos que transformar, ¿ya? Ya sabemos que un verbo en presente pasa a gerundio o pasa a presente continuo, progresivo. Si es el pasado, igual va a pasar. A pesar que sea pasado, presente o futuro, siempre tiene que ir un verbo en gerundio o en terminación ing. En este caso sería, muy bien ahí, sleeping, ¿ya? Sería sleeping, claro que sí, ¿ya? Muy bien, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, si digo study, es estudiar, studying. Si digo bailar, que es dance, y acá sería dancing, ¿sí? Muy bien, ¿ya? Ahora sí. Listo, ya tenemos aquí tres, ¿ok? Listo. Entonces yo digo, por ejemplo, I was, perdón, y digo aquí, por ejemplo, utilizo el dormir primero, digo sleeping, ¿no? Ahí está, ¿no? At 2 p.m. I was sleeping and at, y luego digo el otro, ¿sale? Por ejemplo, ¿ahora qué me falta? Me falta, por ejemplo, ya tengo dormir, ahora voy a hacer, por ejemplo, bailar, dancing, ¿sí? Ahí está. Ya coloqué mi dancing. Luego, no, dice at, me estaba olvidando, el tiempo, ¿no? A las 2 de la tarde yo estaba durmiendo. Y a las, vamos a decir otro tiempo, por ejemplo, aquí ahora puedo bailar, imagina que a las 5 me voy al gimnasio, utilizo un acrónimo, PM o AM, el que gustes, ¿ya? At 5 p.m., luego ponemos punto, I was, y dices aquí, ¿no? Dancing, ¿sale? Y luego digo, and, by, ¿sí? Y por, ¿ya? Y por, eso significa y por las, podríamos decir, ya, imagínate que la noche leo, muy raro, pero es un ejemplo, ¿sí? Y digo aquí a las 7, 7 o'clock, podemos decir 7 o'clock, 7 en punto, o podemos decir 7 p.m., 7 de la noche, ¿sí? 7 p.m., 7 p.m., I was already, yo ya estaba, y vamos a decir, estudiando. ¿Sí? A ver, lo hacemos rapidito a ver si se ha entendido. Teacher, at 2 p.m. I was sleeping and at 5 p.m. I was dancing and by 7 o'clock p.m. I was already studying. Estoy diciendo a las 2 de la tarde, vamos a irnos por aquí, a las 2 de la tarde, ¿sí? Porque digo p.m., me refiero a una tarde. Si digo a.m., es de la mañana, digo at 2 p.m. I was sleeping. Estoy diciendo a las 2 de la tarde yo estaba durmiendo, o 2 de la mañana. Y a las 5 p.m. and at 5 p.m. y a las 5 p.m. I was dancing. Yo estaba bailando. And by 7 p.m., ¿sí? Y por las 7 de la tarde o de la noche, I was already studying. Yo ya estaba estudiando, ¿sí? Puedes cambiar el orden, puedes poner una hora,
pero quiero que tú me digas. No pierde el miedo, no te preocupes, yo te voy a ayudar. ¿Sale? Muy bien. Aquella persona que también quiera puede hacer su acrónimo y escribirlo en su chat. Ya, también escriban en su chat y vamos a leerlo. Vamos a ver quién levantó su manito rapidito para que tú aprendas un poquitito. Esto lo debíamos hacer anterioridad. Hasta yo levanté mi mano con la otra cuenta. Listo. Vamos a ver. Nadie ha levantado su mano. Oh my God. Ya está. Joana. Joana Lezama. Bajó su manito. Ya creo que se ha confundido. Vamos a borrar esto. Ya vamos a dejar, creo, este de acá arribita. ¿Sí? A ver, vamos a bajar. Muy bien. Vamos a poner ahora aquí. Y vamos a poner esto aquí. Listo. Ahora sí. ¿Ya? A ver. ¿Alguien? Nadie. No tengan miedo, ¿ya? No tengan, no, yo no, dicen, ya está, muy bien, ok, excelente. Sí, nadie creo, nadie quiere participar, ¿no? A ver, alguien, algún valiente, una valiente. Recuerda que estamos para practicar, le puedo corregir un poco la pronunciación, aproveche, ¿sí? A ver, vamos a ver, levante su mano que diga yo, nadie, alguien que se arriesgue. Ahí está, estimada Otilia, Ranilla. Good afternoon, Otilia. Otilia. Hello, Otilia. A ver, vamos a ver, creo que... a ver, no se puede... Ah, ya, lo habían desactivado. Vamos a activarlo, ¿ya? De ahí desactivo, ¿sí? Es que se desactiva el micrófono para... Ustedes ya saben, ¿no? Para no interrumpir la sesioncita. Sí, ahora sí, Otilia. Good afternoon. Hello. Yes, teacher. Good Otilia, afternoon. how are you? I'm very well. I'm Thanks. very well. Okay. Otilia, nice. Help me, please. Let's practice with the verb to be in past. Okay? Sí. Yes. Okay. Please. Ya hiciste, right? A ver, un ratito. Ya está, ahora sí. Dime, empieza. At Let's start. 7 a.m., I was sleeping. And at Okay. 9 Okay. and at 9 o'clock, I was studying. Okay. And by 3 p.m., I was already dancing. Okay, ahora sí, please. A moment, please. Vamos a hacer esto. All, please. Todo, por favor. Let's go. Léelo, toitito. Vamos, yo sé que tú puedes. Ahora sí, una vez At más. 7 a.m., I was sleeping. And at 8 a.m., I was studying, and by 3 p.m., I was already dancing. Excellent. Nice. Very good, my friend. Excellent. Excelente. Sí, dice, at 7 a.m. I was sleeping and at 8, habías dicho o'clock, por eso puse solamente 8 en punto, ¿sí? Entonces dijo, I was studying and by 3 p.m. I was already dancing, ¿sí? Está perfecto, pero si te das cuenta, ¿por qué es necesario, profesor, pronunciar, aunque sea mal? Porque nuestro cerebrito, ya te dije que no está capacitado para que pueda entender dos palabras o pronunciar dos palabras que nunca hemos pronunciado en la vida. Por eso es que a veces la palabra se nos, ¿no? Por así decirlo, como le dicen, se nos traga, se nos traba la lengüita al pronunciarla, ¿no? Por eso, en cambio, cuando ya practicamos esa palabrita, como que ya hacemos práctica, ¿sí? Muy bien. A ver, excelente. Thank you. Congrats. Creo que no hay You're nadie más. welcome, sir. Ok, Otilia, nice, thank you. Ya está, no hay más, no hay nadie más, pero no se preocupen, ya, no importa el orden, ¿sí? Pero así quiero que practiques. Puedes buscar algo, tu diccionario busca algo que tú haces realmente, solo 3 o 2 cosas, o empieza por 2 nomás, ¿no? Por ejemplo, cuando te levantas de la cama y cuando duermes. Ya está, a las 7, ¿no? Yo estaba despierto, por así decirlo, ¿no? Ahí tenemos que utilizar. Y ya en la noche tú le metes contexto poco a poco, pero yo quiero que practiques, ¿sí? Con el verbo to be utilizamos adjetivos y utilizamos el presente continuo, presente progresivo, el ing a los verbos, ¿sí? Entonces, eso quiero que entiendas, ¿ya? Ups, vamos a darle un poquito más y ahí está, ¿sí?
Vamos a borrar las anotaciones. Te dejo para que practiques en casita eso. Y también te voy a dejar eso también que es muy bonito, el roleplay, el que te había dicho, ¿sí? Para este jueguito simplemente es de 2 personitas, 2 individuos, ¿sale? Ahí te vas a dibujar a ti y a una amiga o un amigo, a quien tú gustes, ¿sale? Donde tú vas a ser la personita, por ejemplo, vas a ser la personita como si fueras un entrevistador de trabajo, ¿ya? Vas a ser el jefe, the boss, ¿sí? Y tú vas, y tú vas a ser el entrevistado, ¿sí? ¿Ya? Entonces, podríamos jugar ahí, ¿sí? Por ejemplo, esta palabrita, a ver, intenten pronunciar. ¿Cómo pronunciarías esto de aquí? ¿Qué estoy diciendo aquí? ¿Dónde usted nació? Eso significa ahí, ¿no? ¿Cómo pronunciaría yo, profesor? A ver, alguien que se anime a pronunciar esa pregunta. A ver. Silena Liz. Good afternoon, Silena. Hello, Silena. Silena. Hello. Hello, Teacher. Silena. Good afternoon. How are you? Fine. Fine. All right. Please, a ver, ¿cómo pronunciarías esta palabrita? Where were you born? One more time, please. Una vez más, por favor. Where were you born? Ya está. Muy bien. Excellent. ¿Sí? Yo te he escuchado were, right? Ajá. Yes. Ya. Pero mira, cuando pronuncias esta palabrita, pronuncia were, pero abre la boca. Trata de que no se cierren los labios, que esté abierto lo más abierto tu boquita y pronuncia una vez más esa palabra. A ver, solo esa palabrita. Abre la boquita. Where? Where, ya. Ahora esta de aquí, cierra un poquito la boquita, como si vas a cerrarla, que esté chiquitita tu boquita, que salga poquito aire. Y pronuncia también where, pero que esté cerradito. Where? Where. Dale el sonidito de la R. Where, ¿sí? Ahora sí. Esta, ajá, es lo, Complicado. sí. No es complicado. Simplemente es que nuestro cerebro no está acostumbrado a este tipo de palabras. Where? Ajá. Where? Mira, where were, así. Tienes que notas la diferencia de mi palabra, were, ¿ya ves? ¿Sí? Esto es un poquito complejo, pero créeme que esto nos va a ayudar poco a poco. Al inicio es así, pero de ahí se va a hacer fácil, ¿no? Por ejemplo, si tú dices, where were you born? ¿Sí? Esa es la pregunta. Where were you born? ¿Sí? Ese es el tip. Porque si estás diciéndome where, te estoy escuchando de aquí, where. ¿Sí? Esto es muy importante. Suena gracioso, no se preocupen. Yo les dije que no importa si nos confundimos. Estamos acá todos para aprender. Todos también en el chat, por favor, igual. Pronuncien así, tal cual. Voy a escribirlo aquí, voy a agrandarlo. Así. Where. La R. ¿Sí? La R ya sabes cómo suena en inglés. ¿Sí? Entonces, vas a pronunciar esto con tu boquita abierta, que esté lo más abierta posible. Y lo mismo, pero ya con tu boquita que esté cerrada, ¿no? Que esté casi cerrada ya. No va a estar tan abierta como cuando estábamos así. ¿Sí? Por eso pronuncias where were you born? A ver, una vez más, estimada. Vamos, estimada Liz, right? A ver, ya. Ok. Where were? Ajá. You born. Where were you born? Sí. A ver, one more time, please. Where were you born? ¿Notas esa diferencia? Yes. Ya, entonces, sí, hemos aprendido algo. Al menos ya no vas a decir were. ¿Sí? Entonces ya no vas a decir were, sino ya sabes que es were, ¿sí? Se siente la diferencia. Así, como yo les digo, es mucho y enriquecedor aprenderlo desde básico, cuando alguien te corrige ya como acelerado. Esto ya es para procesos acelerados, ¿sí? Intensivos. Ok, entonces, vamos a jugar ya que estás aquí, rapidito. Mira, voy a traducirlo rápido. Where were you born? Estoy diciendo, ¿dónde usted nació? ¿Y tú qué me vas a decir? I was, no es was, sino was. I was born in, y vas a decir, en este caso yo puse New York, Nueva York, ¿no? En este caso tú vas a decir tu país. Estamos utilizando aquí, y esto vamos a hablar la siguiente clase sobre preposiciones. Sí, en este caso estoy diciendo in, solamente tienes que decirme el país. No me digas tu calle, tu avenida, tu dirección, nada, solamente dónde vives. Perú, ahí está, ¿no? Dices, I was born in Peru, nada más. ¿Sí?
¿Sale? Luego yo te pregunto, what was your previous job? ¿Qué te estoy diciendo aquí? ¿Cuál fue su trabajo anterior o cuál fue tu trabajo anterior? Y tú dices, I was a sales assistant. Bueno, eso es opcional, ¿ya? No te preocupes. Sí, eso es opcional, ¿sale? Pero la idea que quiero que entiendas es esa partecita. Por ejemplo, tú dices, I was, yo estuve, no, yo fui un, y aquí empiezas. Por ejemplo, I was a doctor, yo fui un doctor, ¿no? Por ejemplo, y puedes utilizar incluso tu trabajo, ¿no? Puedes utilizar también tu trabajito, no importa de eso, ¿ya? No importa ese contexto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dices, I was a doctor, I was a student. Yo fui un estudiante, yo fui un profesor. Puedes inventarte incluso, no hay ningún problemita. Recuerden que todos los datos son para inventarnos, para modo de práctica también. Puedes decirle al real, pero también para practicar, ¿sí? Y yo te digo, por ejemplo, how was the work environment there? Te estoy diciendo aquí, ¿cómo era el ambiente de tu trabajo ahí o allí, ¿no? Allí creo que se dice, ¿no? ¿Cómo era el ambiente de tu trabajo ahí? ¿No? A pesar que el there no lo puedo pronunciar, pero sin embargo, estos días entenderé que es ahí. Entonces, tú me puedes decir, it was very, ¿no? Me estás diciendo, fue, por ejemplo, podrías decir, fue muy, aquí dice, I was friendly and support, ¿no? Nos dice que fue un trabajo amigable y, por ejemplo, también como, en este caso, podrías decir relajante, ¿no? Relajante, ¿no? Relaxing es relajante. Bored es como quien dice aburrido, ¿no? Puedes usar stressful, que también es estresante, ¿no? O también simplemente friendly, amigable, ¿no? Y con soporte, ¿ya? Entonces, de ese contextito, es un poquito difícil, pero yo sé que has entendido. ¿Ok, Liz? Let's go. Already? Liz. Hello, Liz. Liz? Yes. Okay, Liz, let's go. In 3, 2, 1, go. Where were you born? I was born in Venezuela. Okay, excellent, nice. What was your previous job? I was a preschool teacher. Preschool teacher. Okay, excellent. A ver, a moment, please. Okay, excellent teacher. Okay, and how was the work environment there? ¿Dónde fue tu último, por ejemplo, cómo era el ambiente de tu trabajo ahí? I was very difficult. Yo estuve muy dificultada. Dificultoso. It Sorry. was. Yeah, I it was. I was very. Mira, look at the front. Look at the front, please. It was. A ver, a ver, a ver. It was. A ver, pronuncia esto. It was. It was. Rápido, junto está, no está separadito. It was. It was. It was. It was. It was. Que se escuche la T. It was. It was. Ok, ¿qué estoy pronunciando aquí? Un poquito de connect. Estoy conectando dos palabritas, un sujeto y un verbo, en este caso en pasado. Y dices, it was very, ¿no? Estás diciendo fue, por ejemplo, eso fue muy, en este caso estás diciendo, por ejemplo, el trabajo, ¿no? Podrías decir fue muy, ¿no? Fue muy qué? Muy amigable y de apoyo, ¿no? En el anterior yo puse amigable and support, ¿no? Y apoyo. En este caso puedes decir friendly, que es amigable también, ¿no? A ver, vamos, ahora sí. Es que Te no quiero pregunto, decir eso. te pregunto, puedes decir bored, ¿ya? Que sí fue Aburrido. dificultoso, pero no sé cómo decirlo. Ya va. Déjeme buscar la Difficult, palabra. difficult, nada más. ¿Ya? Okay. Ajá, listo. Ahora sí. How was the work environment there? It was very complicated. Okay. Complicated. Okay, excellent. Nice, thank you. Very good. ¿Sí? Thanks for your participation. Excelente, pero si te has dado cuenta, estamos aprendiendo. Cositas que mejorar, un poquito en la R, practica la R, Yes. ¿sí? Practica Thank bastante la you. R, ¿ok? Practica bastante la R para que aprendas, para que mejores, no es que aprendas porque ya sabemos todos, sino para que mejores la pronunciación, ¿ok? A ver, una personita más que se anime, levante su manito rápido. A ver, vamos a ver. Carla, estimada Carla, hello. Carla Mirabal, hello. Hello, Hello, Carla, how are you? I'm fine, and you? And you, fine too.
Where are you from? Venezuela. Venezuela. Are you from Venezuela? Are you Venezuelan? Are you Venezuelan? Yes. Yes. Okay. Please role play the past simple with the verb to be. See, let's practice. Where were you born? Where were I you was born? I was born in Venezuela. Venezuela. Okay. What was your previous job? I was studying. I was studying. Very good. Sí, dirías I was studying. Okay. How was the work environment there? ¿Cómo fue tu último trabajo ahí? En este It was caso, very refiriéndome a la escuela, claro. A ver. It was it was very funny. very funny. Ok, muy divertido. Nice. Ahora, Liz, no te vayas todavía, estimada. Excellent. Thank you. No te retires todavía. Tu nombre es Carla, right? Listo. Vamos a practicar ahora la inversa, ya que tengo dos personitas. Estimada Liz y Carla, ¿ya? Empecemos rápido. Sí, vamos a ver un momentito, por favor. Discúlpenme por estos dibujitos, pero vamos a hacerle sus representaciones a las dos. Liz es la entrevistadora y Carla es la entrevistada, ¿sí? Liz, ¿estás presente, Liz? Yes. Ok, Ah. Carla, también. Are you ready? ¿Estás lista, Carla? Already. Listo, Ready. empecemos. En 3, 2, 1, go. Hi, Carla. Where were you born? I was born in Venezuela. What's your previous job? I was studying. How was the work? Ay, no sé pronunciar esto. Environment. Ay, no sé pronunciar esto. Environment there. Environment there. There, dale pregunta. Ok, It How was very funny and sport. ¿aburrido? Ok, excelente. Teacher, repeat la oración, esta oración de Howard. Eso no la sé pronunciar. How was the work? No es work, es work con una E. Este es Work. was, no es was. What? Este es How- was y work. Ya How va. was the work? How was the work environment there? Nada más. Al How was final, the work environment there? ajá, How was al the final, sí. Mira, estimada Liz, cuando ves un símbolo de pregunta que ya está acabando la oración, dale ese tono a pregunta. Cuando preguntamos es, There. ¿y tú cómo estás? There, Ella cómo así como casado. estuvo. Exacto. Solamente al final, la última palabra tiene ese tono. Solamente. Pero de ahí puedes leerlo How todo. was the work environment there? Ah, excelente. Así. Ahora sí, cambiemos las palabritas. Rápido. Ahora aquí va a estar Carlita y aquí va a estar la estimada Liz. Ok, en 3, vamos a poner Andy. 3, 2, 1, go. Where were you born? I was born in Venezuela. What was your previous job? I was a preschool teacher. Right. How was the work environment there? Wow, excelente. I was very difficult and complicated. Complicated. Ajá. Ok, Okay. excelente. Nice. Muy bien. Ya, sino que un poquito todavía pronunciamos como, pero está muy bien. Este es work y este es was. I Igual. was the work. Ajá, was mira. the work. El pasado, esto se cierra igual la boquita. Was. Cierras un poquito tu boquita. Y en esta también cierras tu boquita. ¿Sí? Work. Estimada Carla dijo casi were, ¿no? Como la anterior, pero es abierta, were, y el pasado es were, más cerrada la boca. Work. No es complicado, no es difícil. Recuerden que esto es práctica. ¿Sí? Practiquemos. Ok. Nice. Thank you so much, Thank dear you. participants, Carla and Liz. Thank you for your Thank you. participation in this session. Okay, nice. Let's continue class. ¿Sí? Puedes practicar en casa también ese tipo de entrevista. Es un role play. ¿Sí? Combina, comparte un poquitito cómo era esto. Analiza. Ok. Excelente. Muy bien.
Ahora sí, vamos a rezar. Redobles. ¿Sí? A ver, vamos a rezar rapidito. ¿Dónde estábamos? Aquí, ¿no? Entonces, eso era todo lo que hemos practicado del verbo to be. Ahora, rapidito, vamos a hablar del pasado simple con el verbo to be. Pero permítame antes un poquito para no haber interrupción. De ahí vuelvo a activar el micrófono, ¿sale? Muy bien. Ahora sí, ¿sí? A ver, un segundito, por favor. A moment, please. A moment, please, please, please. A ver, a ver, a ver. Ok, listo, ya está. Tenemos aquí, por ejemplo, ¿sí? Tenemos el pasado simple. Quiero antes darte dos opiniones. For example, a ver, no sé si se verá, o si no vamos a usar el otro marcador. ¿Sí? Vamos a hacer, ahora sí, with a K. ¿Sí? El pasado refiere a dos cositas, lo que les acabo de decir. Ya hemos visto el verbo to be, ¿sí? Algo que tenga que ver con estaba, estuve, fui, fue, ¿no? Entonces ya es un pasado, eso ten en tu mentecita. Cuando algo te diga el pasado, tienes que tener eso en mente. Si te has dado cuenta, podríamos conjugar el was y el were en las tres formas, affirmative, negative, and interrogative, right? ¿Sí? En negativo, por ejemplo, lo que ha dicho su compañera, I was, por ejemplo, vamos a decir, I was a doctor, más fácil, ¿ya? Yo fui un doctor, esta es afirmativa. Negativa, teacher, I wasn't a doctor, lo mismo. En interrogativa, was I a doctor? Es algo simple. Si te fijas, el was lo utilizamos en esos tres contextos, ¿sí? En tres formas que ya hemos visto, afirmativa, negativa e interrogativa. ¿Esto qué es, teacher? Past simple, to be, ¿sí? El verbo ser en pasado, ¿sí? Recuerda que es pasado. Yo fui un doctor, yo no fui un doctor, fui yo un doctor. Entonces, esto se conjuga igual, ¿sí? Estamos utilizando aquí, ¿qué estamos utilizando, teacher? Estamos utilizando adjectives, adjetivos, ¿sí? Con adjetivos. Con verbos lo vamos a ver después. En este caso, es algo sencillito y fácil, teacher, y con el were, ya sabes para quién va el were, ¿no? Pero en este caso, aquí lo estamos utilizando de forma incorrecta. Vamos a ver aquí, vamos a poner aquí, past simple to be, ¿ya? Esta forma de aquí, was, no podemos utilizarlo con todo el texto, con todos los sujetos. Hemos visto también que necesitamos utilizar, ¿sí? Necesitamos utilizar, identificar los sujetos. Yo les pregunto, el I, ¿no? El I was a doctor es correcto, pero para que utilice el were, lo utilizaría con quién? Con you, con we, con they, ¿no? Sabemos que el you tiene dos formas. Tiene forma, por ejemplo, singular y también tiene plural, ¿no? Entonces, you, we van a utilizar were. Por ejemplo, you were a doctor. Usted es un doctor. Usted fue un doctor, mejor dicho. Usted fue un doctor, ¿no? Entonces, de esta forma utilizamos, ¿sí? Pero como te has dado cuenta, lo podemos utilizar en sus tres formas. Pero eso no sucede con el past simple other verbs. No funciona de esa forma. Con otros verbitos no funciona. Muchos se confunden aquí. Es muy exquisito. En la afirmativa y en negativa interrogativa es totalmente diferente. En el verbo to be hemos visto que podemos conjugarlas con todas. Pero, por ejemplo, tengo aquí mi verbo, vamos a poner mi verbo jugar, ¿sí? Mi verbo play. Si yo quiero decir, yo no puedo usar aquí I was play, no puedo decir de esta forma. Recuerda por qué no puedo, profesor, teacher, porque el was es del to be y aquí está utilizando otro verbo, tiene que ser más simples. Puedo utilizar el was, pero siempre y cuando el verbo ya no tendría que ser, el verbo tendría que estar en gerundio, tendría que tener ing, I was playing, eso sí es correcto. Cuando vas a utilizar un verbo en pasado con el verbo to be, tienes que agregarle ing al verbo. ¿Por qué? Was es un verbo y play es otro verbo. Y para que no haya confusión de dos verbos, por eso se le está agregando ing, ¿no? Eso es con el verbo to be. Pero en el presente, sí, en el pasado simple no sucede de esta forma. En el pasado simple, teacher, entonces, ¿cómo sería? Diría simplemente I play, nada más, ¿sí? Pero ¿por qué es diferente, teacher? ¿Por qué? Porque tú no vas a decir aquí I
play not, como si fuera, ¿no? Esto sería la forma play I not, no, play I. Tú estás pensando esto, ¿no? Si fuera como el verbo to be sería de esta forma, pero es incorrecta. No podemos estructurarlas de esa forma. Para eso, en las negaciones e interrogación, en el presente utilizamos auxiliar. Un auxiliar es un apoyo en sí, ¿no? Es como un docente, pero sin embargo es un apoyo para que la estructura funcione, ¿sí? ¿Cómo? Y ahorita lo vas a entender. Entonces, corregimos esto. Aquí utilizaría, en el presente, nosotros hayamos utilizado el do. I do play, ¿no? I do play. En este caso, do not play. De esta forma sería. I do not play. Estoy diciendo yo no juego. A pesar que este do no se traduce, porque si fuera, si lo traducimos sería hacer, pero en este caso, para que vaya con el not, tendría que ir de esta forma. Estoy diciendo yo no juego. En la interrogativa diría, por ejemplo, do I play? De esta forma. Y esto es válido porque esto es el presente. Pero en el pasado solamente vamos a utilizar did, ¿ya? ¿Por qué digo solamente? Porque en el presente utilizamos el do, por ejemplo, I do not play, y también utilizamos she does not play, ella no juega. Recuerda, y en la interrogativa, do I play? No olvides que interrogativa lleva, y aquí vamos a decir does she play, ¿sí? En las interrogativas, en la negación y en la pregunta utilizamos el do y utilizamos el does. Solo ahí. Acá arriba no lleva do y does, ¿no? No lleva, ¿sí? Ahí simplemente lleva una serie de reglas, ¿no? Como la S, ES y ES que hemos visto en el inglés básico A1. Si en caso no recuerdas esto, te invito a que pases a la clasecita que también se está dictando, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería en el pasado, profesor? Este es el presente, do y does, pero aquí te olvidas del does y te olvidas del do. Todos van a usar did. Todos, inclusive la tercera persona y los demás. Todos los sujetos usan did. Ah, entonces es fácil, profesor. Claro que sí. Aquí dices, por ejemplo, I did not play. Y acá también vas a decir, por ejemplo, did she play? Did she play? Todos usan did, más fácil, ¿no? Más fácil. Pero ¿dónde está la diferencia? En los regulares e irregulares que es en la afirmativa. Vamos a ver eso, ¿sí? Vámonos a esto de una vez, ¿sí? Mira, fíjate ahora sí y presta atención para la orejita, por favor, ¿sí? Tenemos el presente, el pasado y también el futuro. Ya hemos visto con el to be. Ahora vamos a ver el presente. Es la S, ES y ES. Y también utilizamos auxiliares en negación y pregunta para hacer oraciones con el do y el does. En el pasado tenemos en la afirmativa regulares e irregulares. Los regulares tienen una terminación ed que vamos a conocer en breve y los irregulares no siguen una regla o ciertas reglas o patrones. No hay reglas que diga así vas a hacer, no. Y en la negación y en la pregunta vamos a utilizar siempre el auxiliar did. Un auxiliar no necesita una traducción, es simplemente un apoyo para que se estructure de forma correcta una oración en el tiempo verbal, sea en pasado como did y sea en el presente como do y does. ¿Sí? Eso quiero que entiendas. En el futuro, teacher, utilizamos el will. En el verbo to be era will be, ¿no? Pero ya vamos a ver en futuras clases, no se preocupen. En el inglés básico A2 también vemos el futuro, pero como son 4 sesioncitas, quizás en la otra oportunidad veamos el futuro también. Sí, pero will es para todo. Vámonos ahora a past simple with the other verbs. ¿También tiene sus formas, profesor? Claro que sí, tienen sus 3 formas. Tiene su forma affirmative, negative, and interrogative. La afirmativa, un más, ya sabemos cómo representarla, igual a negativa, un menos, y el símbolo de interrogativa sabemos que solamente viene un símbolo, ¿sí? Interrogative and the final words, en las final de palabras, ¿ok? Listo, entonces aquí tenemos el past. Esto vamos a entenderlo ahorita con texto, ¿sí? Recuerda que el did solo lo utilizamos en negación y en pregunta, cuando negamos una pregunta en pasado y cuando preguntamos algo en pasado, ¿no? Y en la afirmativa también utilizamos reglas y no reglas, dependiendo si es verbo regular o irregular, ¿sí? Y esto vamos a utilizar. Entonces, profesor, para que entiendas, please. A ver. Ok, entonces, fíjate aquí. Esto solo va a funcionar con estos. Y este de aquí como auxiliar solo va a funcionar con ¿quién? Con estos dos de aquí.
¿Hasta aquí entendemos esta partecita, estimados? Yes or no? Please comment in the chat. Hello. Hello. Lance. Are you there, participants? Hello. Yes. Okay, Martha. Excellent. ¿Sí? Muy fácil y muy sencillo. Hasta aquí ya entendemos con quién va a ir quién, ¿no? Con qué parejitas, ¿ya? No confundas, no confundas. Mira, algo muy interesante que nosotros tenemos que ver. En la afirmativa, el verbo, mira, algo fácil. En la negativa, los verbos van a ser como siempre lo hemos conocido. Play siempre va a ser play. El verbo run, que es correr, run, también es un verbo. Siempre lo voy a poner. No me va a afectar en nada, así esté regular o no regular. Quiero que desde ya entiendas esto. ¿Sí? En cambio, en la afirmativa, ahí sí va a haber diferencias. ¿Sí? Ahí sí va a haber diferencias. ¿Ya? Por ejemplo, de dormir, que es sleep, va a transformarse en slept. ¿Sí? Porque hay un cambio y vamos a conocer eso. ¿Sí? Pero en la negación, el verbo es el igualito. Solamente agrego la auxiliar y ya está. En la interrogativa, igual. Solo agrego la auxiliar y ya está. Y el verbo como lo conozco, como me han presentado, como he aprendido desde el colegio. Pero en la afirmativa, no. Es por eso que la afirmativa es más esencial que la negativa interrogativa, porque la interrogativa y la negativa son muy fáciles. Vámonos a ello, ¿ok? Let's continue. Borramos y continuamos. Empecemos con la forma afirmativa, ¿ya? Presta atención y recuerda, afirmativa, pasado con otro verbo, ¿sí? No es to be, no es presente, no es futuro, es pasado. Listo. Vamos a hacer nuestros sujetos. Nosotros ya conocemos los sujetos. También vamos a usarlos claros que sí. I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Sí? Ya sabemos identificar plural, singular, primera, segunda y terceras personas, ¿no? Si no sabes, entonces te recomiendo que repases o también sigas las clasecitas aquí en el tecnológico. Listo. Sabemos que se divide en regular, que tienen una terminación ed, e irregular, reglas irregulares, que no sigue una regla. No vamos a seguir una regla, ¿ya? Vas a ver, aquí arriba sí hay reglas. Por eso agregamos ed, d o ied. Por eso he puesto aquí. Profesor, ed, d y ed vamos a conocer ahora. Y en los irregulares, no reglas, no hay reglas. Tenemos que aprenderlo de memoria, pero esa palabrita de memoria, que no te suene un poquito intimidante, ¿no? Estresante, sino que agarra dos oraciones irregulares, mételes en tu cabecita, al menos empieza por los día a día, ¿no? Por ejemplo, un verbo irregular es ran, que significa corrió. Run es correr y ran es corrió. Mira la diferencia de pronunciación y eso también vamos a aprender un poquito. ¿Sí? Se pronuncian parecidos, pero se pronuncian diferentes, al igual que were y were, ¿ya? En este caso, los regulares, ya sabes, siguen un patrón, una regla y se les agrega algo. En este caso he puesto como ejemplo ed, ¿no? Vamos a conocer qué más se les puede agregar. Y en los irregulares no se les agrega nada, no siguen un patrón, sino hay cambios, o bien lo mismo o bien cambia. Y eso vamos a conocer. Empecemos por los regulares, ¿sí? Presta atención, por favor, que vamos a hablar. Ojo que estamos en la afirmativa. Todavía no estamos negativa ni interrogativa. Afirmativa, ¿sí? Pass with the other verbs, ¿sí? Empecemos por los regulares. Una ed, d y ied. Usted, prof teacher, nos ha dicho que sigue una regla, ¿no? Entonces, vamos a ir, ahí está mi vaquita. Vamos a seguir ciertos parámetros de regla. Y presta atención también para resolver nuestros ejercicios, ¿ok? Lo vamos a hacer rapidito, ¿sale? Are you ready, class? Ok. Listo. Empecemos. Rule number 1. La mayoría de los verbos simplemente le vamos a añadir la letra ed. Profesor, tenemos aquí el verbo play, que es jugar, walk, caminar, ¿no? Tenemos open, que es abrir, el verbo de abrir. Tenemos talk, ¿sí? El verbo talk, que quiere decir como quien dice conversar. Y help es el verbo de ayudar, ¿no? Podemos conjugarla con el verbo ayudar, ¿sale? ¿Sí? Ok, excelente. Hay algo también muy interesante aquí que quiero que también entiendas. Profesor, esta ed, ¿cómo yo pronuncio esto? ¿Cómo yo sé esto? En algunos casos, y quiero que prestes atención aquí, por favor, ¿sí? En algunos casos,
su pronunciación va a sonar como una T. En algunos casos va a ser como una D. Y en otros casos la pronunciación va a ser como una ID. Por ejemplo, de play, le tenemos que agregar ed a ese verbo para que sea pasado. Aquí es jugar, ya que es jugó, o jugaron, o jugabas, ¿sí? No importa, dependiendo del sujeto va a ser la pronunciación. Pero si te das cuenta hay una D, ¿no? ¿Cómo yo pronunciaría esto? Interesante, profesor. ¿Cómo yo pronunciaría esta palabrita de played, ¿no? Simplemente el sonido va a ser a esto. Al final va a estar como separada. Entonces dices plate, 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 ¿no? Plate. El sonido va a ser esto. Cuando termine en una, ahorita vamos a hablar un poquitito, espero que nos alcance. Va a sonar en algunos casos esa ed como una t, como una t. En otros casos, como es el de play, va a sonar plate, pero d, no t. Este es t, y este es una d débil, muy débil. Y este de aquí es id, ¿sí? Como una id, ¿ya? Como una id. Esto vamos a verlo un poquito más adelante conforme vamos avanzando, ¿sí? Vamos avanzando como si fuera un sonido de it, ¿sí? En algunos casos. En este caso no lo vas a entender mucho, pero te estoy explicando para que más o menos tengas una idea de cómo pronunciar esa palabrita. Muchos se confunden. Es como si yo te dijera, por ejemplo, pronuncia esta, a ver, vamos a ver, pronuncia esta palabrita, este número, pronuncia. Tú me dices six, ¿no? Pero también esa TH tiene un sonidito, six, así se pronuncia, six, ¿no? Un poquito complejo, pero sí, ¿por qué le digo complejo, difícil? No imposible, porque nuestro cerebro no está acostumbrado a ese tipo de palabras o a ese tipo de consonantes juntas o vocales juntas, ¿no? Una vocal después de una W casi no existe, ¿no? Entonces, nuestro cerebro, por eso es que a veces es difícil pronunciarla, ¿sí? Muy bien, vámonos entonces rapidito aquí. Por ejemplo, si tengo play, ¿no? ¿Cómo sería en el pasado? Nos dice, entonces solamente agregamos ed. Recuerda que estamos regulares, afirmativa en pasado. ¿Sí? De plate tenemos, ¿cómo vamos a pronunciar aquí, profesor? Plate, plate, plate. No vas a decir play it. No, doesn't exist play it. Sino vas a decir plate, plate. ¿Sí? Mira, vamos a abrir Translate. Ya te he dicho que esto utilizamos para aprender, aunque no es 100%, cambiamos de English to Spanish. Aceptamos y vamos a decir plate. Ya, ¿ves? Ya se confunde. Plate. Ya, no me entienden, ¿no? Por ejemplo, pero si le doy más contexto, por ejemplo, le digo, I played in the park. Y ahora sí tiene, ¿no? Ahora sí me dice el ED. Yo no le he dicho I play it. Le he dicho I played in the park. ¿Te das cuenta? Entonces, si yo le digo I play, ahí sí me entiende. Va a cambiar. Mira, I play. ¿No? Ahí sí me entiende un poquitito. I play in the park. ¿No? Entonces, pero si le digo I played in the park. ¿Notas entonces esa diferencia de cuando digo played? Entonces, es muy necesario, es muy esencial, voy a agrandarlo, claro que sí, pero con eso te digo, si tú pones así el micrófono como he puesto yo y logras pronunciar, quiere decir que el Google te está entendiendo y prácticamente es como si un americano te diga, estás pronunciando al menos la mejor forma o estás pronunciando de forma correcta, ¿no? Entonces, de esta forma nos va a ayudar, ¿sí? Entonces, es una alternativa, una ayudita, para que practiques un poco de fonética y pronunciación, ¿sí? Entonces, decimos plate, no play it, sino plate. Para el verbo caminar, que su pasado, la pronunciación, ¿cuál sería, teacher? Fácil, sería walked, walked. No vas a decir walk it, ¿ya? Yo también me confundía, no te preocupes, sino es walked, walked, ¿ya? Podemos practicar una vez más, por ejemplo, I walked in the park. He dicho walked, ¿verdad? I walked in the park. ¿Te das cuenta? I work, no, trabajar. Ya, vamos a decir, mira, voy a decir I walk. Yo camino, I walk. Pero si quiero decir camino, I walked in the park.
Te das cuenta, entonces practica un poquitito, no te preocupes, ¿ya? Pero también te estoy ayudando. ¡Jua! Ahí está, profesor, claro que sí, ¿no? Ya sabes, aquí, played, walked, aquí es opened, con D, opened. El sonido de D, no es, el sonido de T es t, t, t. El de D, suena gracioso, ¿sí? Por ejemplo, el de hablar, el talk, ¿sí? En el pasado decimos talked, suena raro, pero en inglés americano suena más a una O, talked, I talked. A ver, probemos, mira, ¿no me crees? No, again, translate. Digo, mira, for example, I talked with my friend. Oh my God, es que está en Spanish, ahora sí. ¿Ya? I talked to my friend. Ahí está. Hablé. No le estoy diciendo I talk. I talk. I talk es, por ejemplo, hablo con mis amigos, pero en pasado he pronunciado en pasado, ¿no? He dicho I talked to my friends. Entonces, de ahí vamos un poquito, no te preocupes, tienes esta anotación, ¿sí? Esto te va a ayudar un poquito a identificar. Cuando veas una tilde, dale un sonidito más fuerte, hazte cuenta que es una tilde en español, comunicación, ¿no? Algo así, ¿sí? Práctica de esta forma. Y, por ejemplo, ahí tenemos help, ¿ya? Luego continuamos, rapidito. Esta es la primera regla, ¿sale? Nos dice a la mayoría de verbos, o sea, a la mayoría les va a agregar, a ver, estoy en la regla 3, regla 2, me he saltado, sigo en la 2, a la 1. ¿Sí? A la mayoría entonces le va a agregar una ed. Fíjate, el rojito le está agregando ed, ¿no? Le está agregando ed. Entonces, acá sería jugado o jugó, ¿sí? Acá sería caminó, acá sería abrió, acá sería habló y acá sería ayudó, ¿no? Dependiendo del sujeto podemos decir, ¿no? Podríamos también decir jugado, caminado, abrió, ¿no? O podríamos decir habló o hablado, ¿no? Nosotros hablamos, también podría ser en pasado, ¿sí? Entonces, esta es la regla 2, a la mayoría. Como vemos, ya estamos estructurando la ed, ¿sí? Ya estamos estructurando la ed. ¿Qué nos dice la regla 2? Vamos a la siguiente. Vaquita, por favor. Ahí está mi vaquita, está bloqueándose. Rule number 2. Si el verbo termina en E, solo in the vowel E, solo en la vocal E, tenemos que agregarle la D. Porque ya, por ejemplo, si termina, por ejemplo, si yo digo, qué sé yo, cerrar, el verbo cerrar es closed, ¿no? Pero termina en la E, no lo voy a agregar otra vez, closet, o doble ed, no, solamente una A, como ya termina en E, solo una D, nada más, sencillo y simple, ¿no? Tal es el caso de love, ¿sí? Amor, dance, baile, smile, ¿sí? Smile es, por ejemplo, del verbo sonreír, ¿sí? Live es, por ejemplo, el verbo de vivir, el verbo vivir, y close es el verbo cerrar, ¿sí? ¿Y cómo sería en su pasado? Ahí está, ¿no? Simplemente le agregamos la D. No sé por qué ya apareció ED. ¿Ya? Debería corregir el colorcito para que entiendas. Pero, sin embargo, yo sé que se entiende, ¿no? Pronunciemos rápido. Repeat after me, class. Love. Yes? ¿Sí? Danced. Mira que yo estoy pronunciando laughed con una D. No estoy, este es dance, pero este de acá abajo es diferente. Sí, es danced. I danced in my house, for example. I danced in my house. Oops. I danced in my house. No te preocupes, ¿ya? I danced. Este es advance, ¿ya? Este es advance. Suena raro. Un poquito siempre se va a bloquear el Google, no te preocupes, pero para eso también tiene un micrófono, ¿no? Este dice advance, con una E, pero yo he dicho I, ¿no? Yo le he dicho, mira, I danced. ¿Ves? ¿Ves? Lo confunde. Pero no te preocupes, pero igual, ¿ya? Entonces, tú simplemente escúchame, dice, please, y aprende. ¿Sí? Tenemos laughed, danced, tenemos también smiled, ¿ya? Este es smile, este es smiled, con una D, smiled. ¿Sí? ¿Ok? Listo. Luego tenemos aquí, simplemente decimos lift. Y por último tenemos closed.
closed. ¿Sí? Listo. En la regla 3, ¿qué nos dice? Rapidito. La regla 3 nos dice, si el verbo termina en la letrita Y, ahí está mi vaquita sexy. Ahí está, mírala, ahí está mi vaquita. Está caminando. Ok, vamos a agrandarle. Listo. My call, it's my call. It's my call. Ok, class. A ver, fíjate aquí, espero que se escuche, ¿eh? Listo. La regla 3 nos dice, si el verbo termina en letter Y, en la letra Y, cambiamos esa Y, nos las comemos riquita, ñam, 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 y vamos a transformarla en una I latina. Y al final también le agregamos IED. Por ejemplo, si termina una palabrita, profesor play, termina en la Y. Sería, me como la Y, transformo una I latina y agrego ED. ¿No? No. Hay una excepción a la regla, ¿sí? Y esto quizás lo hablemos más adelante o al final. Pero sin embargo, no es de esta forma, no en todas. Hay que conocer muy bien. Perdón. Ya hay que conocerlas muy bien. Vamos a nombrarlas algunas de estas, ¿sí? Pero algunas hay excepciones. Las excepciones simplemente son pequeñitas, no son muchas palabras, ¿sí? Es como 5, 10, 15 palabritas. Algo sencillito. Vamos a ver entonces, tenemos el verbo cry, que es llorar, ¿no? Sabemos que el verbo ya llorar, cry. Luego tenemos el verbo study, que es estudiar. Tenemos también try, que es el verbo try, es prácticamente sería del verbo intentar, ¿sí? Intentar. El verbo carry es prácticamente de llevar, ¿sí? I carry, yo llevo, ¿sí? Y el verbo hurry es del verbo de apurar. I hurry. Yo apuro, ¿sí? Del verbo apurar. Entonces, ¿cómo sería su pasado? Vamos a comernos esa Y por una, vamos a agrandarlo para que veas. Vamos a comernos esta Y y la vamos a transformar en una I, ¿sí? La vamos a transformar en una I, pero vamos a agregarle después ED, ¿sí? A ver, conmigo, la primera decimos cried, en el pasado, cried. La segunda, para estudiar, decimos studied, studied, studied. ¿Ya? Studied. Así, studied. Para intentar, decimos, por ejemplo, tried, tried. Ya no try, sino tried. Le agregamos una D, tried. ¿Sí? Para carry, decimos, carried, carried. ¿Sí? Carried. Right? Ok. En hurry decimos, por ejemplo, hurried, hurried. No Harry Potter, sino hurried. Ok, excelente. Muy bien. The rule number 4. The rule number 4. La regla 4. Recuerda que es afirmativa si estamos en regulares. Todavía no estamos viendo irregulares. Si el verbo termina en consonante, vocal y consonante. Profesor, ¿qué es una consonante? La letra B, B, C, D, F, G, H, J, K. Todos menos vocales, ya está. Consonantes, todo menos vocal. Y vocal ya conocemos. Conocemos A, E, I, O, U, ¿no? A, E, I, O, U. Simplemente vamos a duplicar la última consonante y añadimos ED. Muy interesante esta regla. Vamos a conocer, vamos a apretar aquí para que aparezca. Aquí está, ups. Tenemos aquí stop, ¿sí? Sabemos que es el verbo parar o detener, podríamos decir, ¿no? El verbo plan, que es planear. Tenemos el verbo flip, que es como quien dice del verbo voltear. Tenemos también el verbo rub, que es, por ejemplo, en este caso, I rub, yo froto, I rub me, yo me froto, ¿sí? También tenemos el verbo de que es trim. Trim es prácticamente recortar, ¿no? Como si vamos a recortar algo. I trim, podríamos decir I trim. Por ejemplo, yo corto o yo recorto, por ejemplo, my picture. I trim my picture. Yo recorto mi fotografía o I trim my photography también podría ser, ¿no? Yo corto una imagen, yo corto mi fotografía, cualquiera. El pasado, teacher, simplemente es aquí, presta atención, ¿sí? Aquí decimos en el pasado de detener, ¿no? Antes de enfatizar, quiero que veas consonante la T, la O es una vocal y la P es una consonante. Todas cumplen esa regla, ¿ya? Estamos ahí, por eso dice consonante, vocal, consonante. Pero si te das cuenta, está duplicando esa consonante. Ha creado una nueva P, ha creado una nueva N, ha creado una nueva P, una nueva B y una nueva M. Está duplicando. Incluso también en commit también se duplica. Pero vamos a hacer esto más adelante. ¿Sí? Fíjate aquí. La pronunciación de stop it decimos stop it, stopped, stopped. ¿Ya? Como una T. Esto va a sonar como una T, ya no como una D. ¿Sí? Stopped. Stopped. ¿Sí? Para planear decimos nosotros
plant. Esto sí suena como una D. Plant. ¿Por qué? Porque la N tiene un sonido para ED, tiene un sonido de D. Y la P, como es una consonante más fuerte, tiene un sonido de T. ¿Sí? Eso yo lo entiendo porque quizás más adelantito les enseño un poquito esto. Y eso también es la práctica. No es que el profesor, todo profesor ya sabe, sino que tenemos que practicar y ponerle en práctica y así vas a entender. ¿Sí? Vamos allá mejorando y mejorando. Tenemos, por ejemplo, para flip, tenemos aquí, vamos a decir con T también, al igual que stop it, flip it. ¿Sí? Flip it, stop it. ¿Ok? Muy bien. Para Rob, vamos a decir aquí robbed, con D. Este sonido de T, D, T, D. ¿Sí? La última es con D también, por ser M. ¿Sí? Entonces, ya sabes. A ver, vamos a una vez más. No sé por qué se salió. Ups, oh my God. A ver, aquí estamos. Ahí. ¿Listo? Esto ahorita vamos a ver, ¿ya? Listo. Entonces, aquí tenemos stop it, planet, con D, ¿sí? Flip it, ¿ya? Tenemos aquí, ¿ok? ¿Sí? Flipped, stopped, ¿ok? Y tenemos también wrapped. Y por último tenemos también trimmed, con D, trimmed, con D. Un poquito difícil, pero sí podemos practicar. Luego tenemos aquí algo interesante, ¿sí? Si te das cuenta, estas también cumplen, también son verbos, estas de aquí, ¿sí? También son verbos, ¿ya? También son verbos, ¿sí? Pero sin embargo, aquí son de 2 sílabas, todas estas son de una sola sílaba. Stop, suena en una sola sílaba, ¿no? Pero estas de aquí, por ejemplo, permitir, visit, ¿ya? Por ejemplo, prefer, listen, admit. Estas palabritas son de 2 sílabas. A ver, decimos permit o decimos permit. Decimos, por ejemplo, visit, no, decimos visit o decimos visit. Decimos, por ejemplo, aquí prefer o decimos prefer. Decimos aquí listen o decimos listen. Y aquí decimos, por ejemplo, admit o decimos admit, admit, ¿no? Muy interesante estas cositas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí la primera palabrita, ¿dónde está la mayor fuerza de voz? En la segunda sílaba, o sea, en la palabra meet. Permit, no se dice permit, a pesar que tú puedes creer que es inglés, pero sin embargo la correcta pronunciación es permit. Es como si en español estuvieras diciendo, por ejemplo, mamá con tilde, y aquí estarías diciendo mama, ¿no? Casi suena la mayor fuerza de voz en la segunda, mama, ¿no? Entonces, ten mucho cuidado ahí, ¿sí? Es algo similar en inglés, a pesar que no lo identifiquemos, pero sin embargo, un nativo también tiene que aprender esto si quiere aprender de inglés a español. En este caso es permit. El acento está en la segunda sílaba, ¿sí? El acento está en la segunda sílaba. Cuando está en la segunda sílaba, vamos a duplicar, ¿ya? Vamos a duplicar. Cuando no está en la segunda sílaba, no duplicamos la consonante. O sea, si tengo, ¿ya? Por ejemplo, aquí, ups, aquí. Aquí, por ejemplo, ups, me comí la I, ¿ya? Por ejemplo, aquí, visited, ¿sí? Visited. Aquí está en la primera. Como está en la primera, no duplico. Por ejemplo, aquí, ¿no? Este ya es muy interesante. Por ejemplo, a ver, vamos a poner, no puedo poner a la derecha. Ups, ya, vamos a poner más acá. Ahora sí. Y ahí. ¿Listo? Una vez más, visit. Por ejemplo, si yo quiero decir también el verbo listen, que empieza en la primera, la mayor fuerza de voz, listen, ¿no? Entonces digo, listen it, ¿sí? Ajá. Ya está. Muy bien. ¿Sí? Un ratito. Ay. Oh my God. Ah. Ah. Ya está. Muy bien. Listo, ahora sí. ¿Ya? Listo. Visit, visited es visitado y visit es visitar, el verbo visitar. ¿Ok? Sí. Muy bien. Entonces, aquí no vamos a duplicar, pero sin embargo, por ejemplo, empecemos con permit. Aquí sí tiene ¿no? El sonidito fuerte es en la segunda sílaba. Aquí es en la primera. Aquí, vamos a ponerle mejor en colorcito verde, más chiquitito. Aquí, visited, listened. Ahí, en la primera. Pero aquí, permit, es en la segunda, permit.
¿sí? Como es en la segunda y para hacer pasado, duplicamos la T y agregamos ed. Ya está. Permitted. ¿Ok? ¿Sí? Esto es muy necesario también en esta reglita. Esto vamos a profundizar más en inglés intermedio B1. En inglés intermedio B1 un poquito podemos profundizar esto. ¿Ya? Pero sin embargo hay que considerar también eso. Pero son de 2 sílabas. Y aquí es de una sílaba. ¿Ok? Entonces hay que tener eso en cuenta. Estas son de una sílaba y estas son de 2 sílabas. ¿Sí? Pero ahí radica la diferencia. Nada más. Y esto es con respecto, ¿ya? Esto es con respecto a lo que es los verbos en pasado regulares. Y ahora vamos a ver, ahí está creciendo mi vaquita, a conocer ahora los irregulares. Hace ratito eran los regulares. Muy fácil. Sigue un patrón en afirmativa, sigue un patrón, una regla, sencillo. En cambio, los irregulares no siguen una regla. Por ejemplo, si yo tengo el verbo go, que significa ir o va, ¿sí? I go, yo voy, ¿no? I go, yo voy, ¿sí? I go, entonces go, ¿cómo sería su pasado, profesor? ¿No? No puedes utilizar go para agregar goet. No, doesn't exist, no existe, ¿ok? No existe. Tampoco puedes utilizar go de, no. No existe algo. Cuando es irregular el verbo, no puedes agregarle algo. En la anterior, nosotros habíamos agregado algo, ¿verdad? Ed, una D, si termina en I, lo transformaríamos a go y ed, ¿no? Entonces, pero en los irregulares verbos no existe esta forma. Y tal es el caso de go. El verbo go a su pasado sería went, ¿ya? Go es voy. Por ejemplo, si yo quiero hacer una oración, I go to the store, estoy diciendo yo voy a la tienda, esto es presente, es en el presente, yo voy a la tienda, I go to the store, yo voy a la tienda. En el pasado diría lo mismo, I went to the store, yo fui a la tienda, porque el presente es de ir, es go, pero el pasado de ir es went. Por eso se dice que es irregular. La escritura cambia, ¿no? Y no hay que pongas una regla, profesor. La regla dice agregar ed, ¿no? Pero si te has fijado en las anteriores, el inicio de las palabras era igualito en los regulares y solamente cambiaba algo al final, ¿no? Pero en los irregulares, ¿qué vas a decir la regla? Cuando termina en GO o cuando termina en O, cuando inicia en G, pones W y cuando termina en O, agregas NT, sería como una regla, ¿no? Que crearíamos. Pero no sucede en todas, porque en el verbo correr, que es run, en el pasado es ran. Parecen iguales el sonido, pero son diferentes, ¿sí? Este es el pasado. Correr, corrió. Yo corro, I run. Yo corrí, I ran. ¿Te das cuenta la diferencia? Entonces, esa es la diferencia, ¿sí? No existe una regla. Acá ¿qué puedes decir? Ah, ya, cuando es una U, en pasado se va a transformar en una A. Por eso se dice que no sigue una regla. No podemos hacer, porque todas son diferentes. Algunas son igualitas al presente y al pasado que ahorita te voy a decir. Pero espero que se entienda esto. ¿Sale? Muy bien, y vámonos a ello. Justamente a ello. A ver que se mueva mi vaquita por ahí. Ahí está caminando sexy. Mira, vamos a seguir, estamos todavía en el pasado, en la forma afirmativa del pasado simple con otro verbito, ¿sí? Estamos ya aquí, no sigue una regla, ¿ya? Ahí mi vaquita te daría una señal, pero yo sé que sí vas a entender, ¿ok? Mira, en verbos auxiliares, ya sabes que un auxiliar no tiene una traducción de por sí, pero sin embargo, aquí vas a entender el porqué de algunas cosas, ¿no? Y aquí me faltó un poquito también el da. En el infinitivo, en el presente, utilizamos como auxiliar el do y el does. Aquí me faltó el does. También utilizamos del verbo to be, simplemente en otro verbo se utiliza el be, vamos a verlo en breve. Y el have y el has, ¿no? Como auxiliares, recuerda. Mira, fíjate aquí, en el pasado del verbo do y does es did. Tiene relación porque vamos a hacer ahorita en negación y en pregunta y vamos a utilizar este de aquí, el did, porque es pasado. El was y el were, lo hemos visto ya en la clase anterior, ¿no? Del verbo to be, estuvo, estuvieron, estaba, estabas, ¿no? Hemos visto. El had es del have, ¿no? Si es yo tengo, ¿cómo dirías en el pasado? Yo tuve, ¿no? El had es como yo tuve, ¿no? Yo tuve. El pasado participio, no vamos a hablar mucho, pero también es muy necesario, es algo también de pasado, pero ya prácticamente con el have, ¿sí? Es prácticamente el famoso ¿no? Por ejemplo, sería done. Si el presente, en este caso, como auxiliar do y does, como verbo hacer, y acá, por ejemplo, como auxiliar es did,
que significa, por ejemplo, en este caso, ¿no? Sería de traducción a verbo, no a auxiliar, sería como ejemplo hizo, y acá sería he hecho, ¿no? El verbo be sabemos que es como verbo ser o estar. En el pasado, como verbo conjugado, sabemos que es was, were, que significa estaba o fue, ¿no? Y en el pasado participio es como decir he estado, él ha estado, ella ha estado, nosotros hemos estado. Entonces, esto va a partir un poquitito, ¿no? Y así también con el had. Aquí también se utiliza bastante. Pero fijémonos, como te había dicho, no sigue una regla. Ya, ahí está mi vaquita bloqueándose. No sigue una regla. Vamos a continuar ahora con el infinitivo. Y aquí presta un poquito de atención. Rapidito lo vamos a hacer ya para terminar. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos should, cut, tenemos también cost, tenemos let y tenemos put, no es pot, ya me estaba confundiendo, es put, con una tilde, más fuerte suena como si fuera una tilde ahí, ¿sí? Tenemos should, que es prácticamente, aunque suene raro, es prácticamente cerrar. Es otra forma, sabemos que en el inglés hay diferentes formas para decir algo, a pesar que en español se use lo mismo. Por ejemplo, de ver, decimos watch, decimos por ejemplo, también see, y decimos también look. Look es ver, del verbo ver. También see es del verbo ver, y watch también es del verbo ver, ¿no? Pero uno es que está cerca, el otro está en vivo y en directo, el otro está cuando ves algo de lejos, como un cerro, un volcán. También hoy utilizamos otra forma del verbo, ¿no? Igualito sucede aquí, con el verbo close, que es cerrar, y también con el verbo should, que es cortar, ¿sí? Entonces, esto es de aquí. Si te fijas aquí, si eres observador y observadorita, todos escriben igualito. Profesor, aquí no entiendo si should en infinitivo es el presente, ¿ok? Si aquí dice, por ejemplo, ¿no? El presente, ¿cómo sería yo, por ejemplo, si digo, vamos a poner aquí, ¿ya? En este caso, yo pongo, por ejemplo, vamos a decir, the cook, o podríamos decir, a ver, vamos a utilizar, yo pongo, ya, vamos a decir, por ejemplo, vamos a decir, the music, I put the music. Yo pongo la música, ¿sí? Pero put podría ser, yo pongo la música o yo poní la música, ¿no? Prácticamente, profesor, aquí cómo sé si es pasado o si es presente. Interesante, ¿no? Cuando tú estás en una fiesta y estás ahí bailando, merengueando, ahí tomándote ¿no? Estás ahí bailando bonito. Imagínate que alguien te dice, Carlos, ¿no? A ver, ¿quién pone la música? ¿Quién pone algo de música? Y tú dices, I put the music, ¿no? ¿Quién tienes ahí? Estás diciendo, yo pongo la música. ¿A qué refiere? Un presente, ¿verdad? Porque la ocasión lo requiere, el contexto dice que estás hablando ahí. Yo pongo la música cuando alguien lo solicitó, ¿no? Pero ahora imagina el contexto que no estás en la fiesta, ¿no? Imagínate que tú hablas con Carlos y dices, por ejemplo, ayer estuve en la fiesta bonito, ¿y qué dices? I put the music, yo poní la música, pero estás hablando. A pesar que no estás haciendo, pero estás hablando en una conversación y refiriéndote hacia un pasado. El contexto ahí que te dice, I put the music, yo puse la música, ¿no? Entonces, eso quiero que entiendas. Muy aparte, también como te dije, si estás conversando y pones, I put the music today, yo pongo la música hoy. Y si dices, I put the music yesterday, eso refiere a un pasado. Esto también, como te dije al inicio, ayuda el tiempo, ayuda a identificar qué es lo que este verbo, a pesar que en presente y en pasado se escriben, y en pasado participio se escriben igual, nos va a ayudar a identificar que esto refiere al de hoy, en presente, y esto en pasado, ¿sí? Esto es muy necesario y muy importante también conocer, ¿sí? Muy bien, ¿sí? ¿Ya? Es para entenderlo, ¿ok? Listo. Entonces, de esta forma, nosotros utilizamos esto de aquí, ¿sí? Es para poner ejemplitos, ¿ok? Es para poner ejemplitos, ¿ya? Listo, ¿sí? Hay verbos modales, yo lo sé, pero dice que no se escribe. Sí se escribe, correctamente sí, pero hoy en día en el inglés nativo no se usa mucho. Podríamos utilizar algún verbo modal, ¿sí? Claro que sí, ¿ya? Podríamos utilizar un verbo modal. Pero en este caso hay que referenciar el contexto, ¿sí? Hay que referenciar el contexto también, ¿sí? I could the in the morning. Muy bien, ¿sí?
Claro, también podríamos hacer I could, no, I put on the music. También podríamos utilizar este contexto, pero no quiero confundirte todavía con lo que es las preposiciones, ¿sí? Del on, and, it, below, hinder, under, ¿sí? Simplemente quiero que entiendas todo esto, cómo más o menos funciona, ¿ya? Aquí todos se escriben igual, teacher, yes. Vamos a la siguiente rapidito. No es una regla, irregular rules, no sigue, ¿ok? Aquí, como ves, prácticamente aquí quiero que notes la diferencia. Learn, tú ya sabes que learn es aprender, del verbo aprender, ¿verdad? Y en el pasado sería aprendió, ya no sería, solamente le vas a agregar una T, ¿no? Pero no siempre es así, porque acá en meet es prácticamente del verbo conocer, y aquí tiene doble E, y aquí solamente hay una. De get, aquí es got, ¿no? Entonces, eso quiero que entiendas, ¿sí? Que tienes un poquitito esta forma de get, ¿sí? No es muy complejo, pero sin embargo nosotros podemos entender. Si te das cuenta, a veces, por ejemplo aquí, el pasado simple y el pasado participio se escriben igual. Hace ratitos todas eran diferentes. Aquí es solamente el pasado y el pasado simple se escriben igual. En la siguiente reglita, para no hacerlo muy larguita, en la siguiente aquí, fíjate, aquí prácticamente, mira, el presente y el pasado participio se escriben igual, pero el único que se escribe diferente es el pasado simple con otro verbo. En este caso, ¿no? De correr, tenemos también de can, venir, y también tenemos aquí become, ¿sí? Become, que es convertirse. Convertir o convertirse, podríamos decir, dependiendo del sujeto, va a ser el contexto de pronunciación. ¿Sí? Entonces, a eso refiere, ¿sí? Sin embargo, el del medio es diferente. Pero, ¿qué pasa aquí? Aquí, fíjate, aquí todas se escriben diferentes. Todas son diferentes. Hace ratito todas eran iguales, ¿te acuerdas al inicio? Pero aquí todas son diferentes, ¿sí? Tenemos aquí el verbo, por ejemplo, wake, que es despertar, tenemos speak, que es hablar, tenemos fly, que es volar, tenemos buy, que es comprar, tenemos también aquí lo que es aquí es fight, que es pelear, fight, y también tenemos aquí think, que es pensar, ¿sí? Pero si te fijas, son totalmente diferentes, ¿sí? Walk, spoke, spoken. La pronunciación incluso cambia en ambas, en diferentes, ¿ya? Esto también es necesario que nosotros un poquito identifiquemos, conozcamos lo que es un irregular. Recuerda que esto tenemos que aprenderlo de memoria, ¿sí? Tenemos que aprenderlo de memoria. ¿Para qué, profesor? Pero no todo de golpe, sino algunas 2 palabras, empieza por 3, 5 y así. ¿Sí? Listo. Nada más. Ya en la siguiente clasecita y para finalizar y entrar un poquito a lo que son el tiempo y preposiciones del lugar, vamos a hablar de la negativa, que es muy sencillito, y vamos a hablar también de la interrogativa, que es algo sencillito. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a dejar ya la sesioncita porque ya nos hemos pasado 5 minutitos, pero yo sé que te estás divirtiendo. Rápidamente, ya por último, también vamos a hacer estos ejercicios. Te voy a dejar estos ejercicios, ¿sí? Son 2 ejercicios, algo sencillito, ¿ya? El primerito, como bien te indica aquí en la imagen, es regular. Cuando es regular, ya sabes, agregamos ed, agregamos solamente la d si termina, y si termina en la y, agregamos ied, ¿no? Fácil. Aquí tienes que ver el verbo. Por ejemplo, play, ya sabes que va a ir ahí, ¿verdad? En los irregulares también es sencillito. Aquí, profesor, no sigue una regla, pero tengo que aprender cómo es su pasado, ¿no? Tengo que conocer cómo es su pasado. Apóyate de un diccionario, nada más. ¿Sale? Muy bien. Esto ya es para la negativa e interrogativa. A ver, me equivoqué de práctica. ¿Sí? Entonces, esto es lo único nosotros que debíamos prácticamente practicar. ¿Sí? Yo sé que está facilito, sé que un poquito hemos hablado, nos hemos divertido. En la siguiente clase vamos a hacer también nuevamente ahí con micrófono para poder hablar con ustedes y que ustedes me digan su ejercicio y hacer su traducción. ¿Sí? Yo siempre digo que el concepto y el contexto y saber cómo funciona el inglés es lo más necesario, ¿sí? Ya te he hecho entender al menos de la mejor forma posible, pero ya todo ahorita está en tu cabecita ahí ordenándose, conociendo, ya que esto, que el otro, que la regla 1, 2, cuando es regular, que si es irregular cambia o no cambia, a veces es igual al presente y el pasado se escriben igual, a veces diferentes, ¿no? Por eso no sé si es regla. Al menos ya te he dado esa idea,
Y yo sé que eso es más valioso, ¿no? Porque, ojo, no siempre se aprende con gramática. La gramática nos sirve para reforzar a alguien que ya sabemos, que ya dominamos. Pero cuando estamos de básico, en este caso, un poquito más teórico, le estamos metiendo para que entiendas. ¿Sí? Listo. ¿Ya? Sí, por favor, y las diapositivas. Profesor, ¿por qué no nos puede brindar el enlace para practicar? Gracias. Las diapositivas ya les he brindado al área académica, ¿sí? Aunque una hora antes, a veces un poquito menos, pero siempre se envía, no se preocupen. Si usted va a estar certificado, quiero hacer una invitación también, va a tener todo el material PDF. Este es un PDF. Ya, mira, yo tengo toditito la clase aquí. Está acá, mira, toditito. Son hasta ahorita... Son 57 hojas, ¿ya? Son 57 hojas, ¿sí? Esto es el material de, perdón, de PowerPoint, ni siquiera es PDF, es PowerPoint, todo es PowerPoint, ¿sí? Todo esto es PowerPoint, PPT, ¿sí? Pero se les comparte para no tener mucho peso en el archivo, para que lo puedan descargar rápido en PDF. Pero en la suscripción ya se les comparte el PPT. Cuando usted se certifica, y tiene también esa ventaja, ¿no? El trabajo con el sello de la institución, ¿sí? A ver, diapositiva para repasar. Sí, sí la tiene, estimada Jacqueline. En el Notion, tengo un pequeño error en el Notion. Estoy solucionando. Déjeme ver. El día de mañana les prometo que sí va a estar actualizado hasta la última sesión del día miércoles. ¿Ya? Ahí va a estar ya con esto de aquí, que les he puesto algo así como para ver la pronunciación. ¿Sí? Pero nuevamente, ese enlace acaba el curso. El día domingo ya se cierra el enlace de Notion. Pero en la suscripción o cuando se certifique, ahí va a haber otro enlace, va a ser otro link donde va a tener los permisos para poder estar de forma permanente en cuanto dure su certificado. ¿Sí? Esa es también la ventajita, pero de por sí todo es gratis, ¿ya? Todo es gratis, no se preocupe, ¿ya? Pero un apoyo también, y para mi persona y para la institución, es que usted se certifique. Yo le invito a certificarse, ¿sí? O a contribuir con la institución y mi persona. ¿Ya? Entonces, queridos estudiantes, dear students, thank you so much. En la última clase les voy a dar alternativas para que practiquen en vivo con otras personas que también están a su nivel y también en el celular, otra opción aparte de lo que es Duolingo u otras alternativas, para que también practiquen, aunque tiene anuncios, pero ya es gratis, te va a ayudar también a fonética y pronunciación. Totalmente gratis, ¿sí? Entonces, see you class, see you on the next, por ejemplo, see you on the... nos vemos cuándo, a ver, es lunes, no, miércoles, ¿no? Wednesday. Ok, in the Wednesday, ok, Wednesday in the class, the next class, ok, el miércoles la siguiente clase, ok, ahora permítame por aquí, no se vayan todavía, le voy a hacer el paso a la señorita asistente, nuevamente hacerles la invitación a que se certifiquen y conmigo será hasta el día miércoles. Goodbye class, see you there. Ahí tienen en el PDF que les he enviado la señorita en su WhatsApp, revisen, ahí están las tareitas, los ejercicios. Usted mismo hágalo. Yo ya le di todo el push, la idea de cómo hacerlo. Si en caso no recuerda, ahí tiene el grupito de WhatsApp. ¿Sí? Ok. Goodbye, class. See you on the next class. Muy bien, muchísimas gracias, estimado docente, por la clase impartida, sesión número 3, estimados participantes. Felicidades por haber concluido con esta penúltima sesión académica. Por favor, recuerden que la frecuencia del curso son solamente 2 veces por semana, los días lunes y miércoles de 4 a 5:30. Este miércoles estaríamos abarcando la última sesión académica que corresponde a Places and Direction, ¿sí? Con este tema ya se concluye el curso. Y el examen también sería este miércoles, el cual abarca las 4 sesiones de clases. Las clases han sido grabadas, no se preocupen, se les va a compartir a ustedes mediante su comunidad de WhatsApp. Asimismo, los materiales académicos siempre se les comparte minutos antes de dar inicio a las clases, pero todos aquellos que no lo han identificado, mañana temprano vuelvo a compartir juntamente con la clase grabada de la primera, segunda y tercera sesión académica. Y recuerda, para que te puedas certificar es importante que apruebes tu examen con una calificación mayor o igual a 14. Sale con mención en inglés básico 2, se lo certifica la institución del tecnológico, sale con 90 horas académicas, cuenta con un código QR y un código único de registro. Asimismo, estamos respaldados por la Cámara Nacional de Comercio del Perú. Al momento de tramitar tu certificado, usted va a poder tener de manera gratuita el campus virtual habilitado por 1 año, las 24 horas del día durante los 7 días de la semanita. Este regalito solamente tienen acceso a aquellos que tramitan su certificadito, ¿sí? Muy bien. Cualquier duda, pregunta o consulta durante el transcurso de la semanita, no duden por favor en escribirme de manera interna. Mi celular es el 914-7670-09 para cualquier pregunta, duda, consulta. ¿Correcto? ¿Hay alguna duda, consulta? ¿Ninguna? Muy bien.
Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, estimados participantes. Nos despedimos, nos vemos el día miércoles con la cuarta y última sesión de clases. Por favor, hay que repasar, hay que estudiar para que de esa manera ustedes puedan aprobar su examen, ¿sí? Muchísimas bendiciones, muy buenas tardes.